La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a esta nueva enseñanza de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las profecías de la palabra de Dios. Y una de ellas que se está cumpliendo al pie de la letra es relacionado a la violencia que hay en el mundo. Algunas personas pueden pensar que esto es algo normal o común en el mundo, porque desde que el mundo es mundo, siempre ha habido violencia en la tierra. Pero hay un dato muy importante que nos enseña la palabra de Dios, y es que en los postreros días Jesús profetizó que serían los días como Noé y que la tierra se iba a llenar de violencia. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús dijo: mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había una situación bien particular que nos narra la Biblia. ¿Cómo era la vida en los días de Noé? Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 5, los días antes del diluvio, como cuando Dios estaba mirando la tierra, que fue lo que provocó el diluvio en la tierra. Mira lo que dice la Biblia. Dice: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios estaba mirando la tierra y vio que la tierra estaba llena de corrupción, porque el intento del corazón del hombre se tornó hacia el mal y vivían una vida desorientada y también entregada a todo tipo de pecado y de maldad. Y en el verso 6 de ese mismo capítulo, en el verso 11 de ese mismo capítulo de Génesis 6, dice la Biblia: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. En otras palabras, esa conducta de los seres humanos provocó que la tierra entonces se llenara de violencia. Y cuando Dios vio la tierra llena de violencia, entonces dijo que iba a raer, a destruir esa generación por causa de esa corrupción. Y fue entonces cuando habló a Noé para que preparara el arca y envió el diluvio universal. Lo que significa que lo que provocó ese juicio de Dios fue que la tierra estaba llena de violencia. Y como hemos dicho, siempre ha habido guerras en el mundo, pero Jesús en Marcos capítulo 13, verso 12, en Mateo capítulo 24, verso 37, el Señor habló y dijo que sería como en los días de Noé. O sea, que una de las señales de los últimos tiempos era que sería la situación de hoy semejante a los días de Noé. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en la tierra? Estamos viendo que la tierra está llena de violencia en todos los ámbitos de la vida, y estamos viendo hoy violencia como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Algunas personas piensan que solamente la actual guerra es solamente en Europa, pero no es así. Déjame decirte que ahora mismo, en este mismo instante, hay guerras en Rusia, Ucrania, Etiopía, Yemen, Siria, Mali, Níger, Congo, Burkina Faso, Somalia, Mozambique y en otros lugares más. Pero no solamente están las guerras esas activas ahora mismo, en este mismo instante, sino que también hay conflictos que están
con guerrillas y con guerra en otras partes del mundo. No tenemos tiempo para mencionarlos a todos, pero podemos mencionar, por ejemplo, en el Medio Oriente, estas situaciones que hay de Israel y Palestina, y en América Latina podemos mencionar la guerra y guerrilla que hay en Colombia, que llevan decenas de años. En México recientemente salió una noticia de que hay más de 100,000 personas desaparecidas desde que están llevando esos registros. En Estados Unidos estamos viendo también violencia, hombres y diferentes circunstancias donde hay pistoleros que entran a los lugares y disparan indiscriminadamente a los ciudadanos. Pero también eso ocurre en Europa y en diferentes otros lugares del mundo, en el Medio Oriente, en diferentes lugares. Y hay muchas guerras de guerrillas ahora mismo en África, en muchos países de África donde hay revoluciones. O sea, esto es una situación en todas partes del mundo. En mi mismo país, en Puerto Rico, hay constantemente, cada vez que veo las noticias, constantemente los principales titulares son masacres. Hace poco, en solo 4 días, 20 asesinatos en una isla tan pequeña. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta situación de la violencia hoy está más que nunca arropando el mundo entero. Y eso fue lo que el Señor nos dijo, que sería una señal de los últimos tiempos. En Marcos 13:12 dice la Biblia, Jesús dijo, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y menciona una serie de actitudes de los seres humanos de ese tiempo, que serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, implacables, sin misericordia, etcétera, etcétera. O sea, no solamente los conflictos que hay de guerra en un área, estamos hablando de prácticamente en todas partes del mundo se está viendo esta situación de guerra, de violencia, en los hogares, en las familias, como dijo Jesús aquí, padres contra hijos, hijos contra padres, y la actitud de los seres humanos, una actitud realmente que es de violencia en todas las áreas de la vida. Y no me diga solamente eso, sino la violencia que hay verbal, los conflictos que hay en las sociedades, los conflictos regionales, las etnias unas con las otras combatiendo, y todos los desplazados que hay en el mundo, que son millones y millones de desplazados que hay por las guerras que se encuentran en estos conflictos. Esto no es otra cosa, sino que una señal de que estamos en los tiempos difíciles. Estamos en esos tiempos peligrosos que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que la Biblia habló de que habría de venir, esos tiempos peligrosos que presagian los juicios de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios desea el bien para la humanidad. Y alguna gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que hayan tantas guerras, tantas muertes? Déjame decirte algo, y es algo que debemos entender bien claro. Eso no es la voluntad de Dios. Pero Dios le ha dado al hombre la libertad, el libre albedrío para que el hombre tome las decisiones. Dios no desea el mal, pero el hombre es el que toma la decisión. Y la mayoría de estos conflictos que hay no es por causa de Dios, es por causa del hombre, del egoísmo, de la avaricia, de la actitud de tomar poder, de levantarse reyes contra reyes. La Biblia habla que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, porque vendrán también... habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esas son profecías de la palabra de Dios. Gente
humana que tienen esa actitud, como dice Timoteo, de esa soberbia, de esa vanagloria, de esa actitud de corrupción que están lanzando a todas estas guerras y estos conflictos que hay en la tierra. Simplemente no porque Dios lo quiere así, sino porque es producto del ser humano. Dios le ha dado al ser humano, como dije, repito, esa libertad para que escoja. Él pone los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, pero cada uno de nosotros decide lo que va a hacer. Y eso es lo que está pasando en la tierra. El hombre ha corrompido su corazón y está lleno de violencia. Y esta situación lo que provoca es el juicio de Dios. Lo hizo en el pasado, cuando, como dije, cuando la tierra estaba llena de violencia en el pasado y que los hombres, la maldad era mucha y que todo designio del corazón de ellos era hacia el mal, Dios tuvo que enviar el juicio. Y si Dios no manda el juicio en esta hora, como alguien dijo, tendría que pedirle excusas a la gente de Noé o de Sodoma y Gomorra, donde estaba la tierra también corrompida. Y Dios no va a pedirle excusas. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, justo en todos los lugares, en todas las épocas. Dios desea el bien para la humanidad, pero Dios es el Dios de justicia. Y hay gente que ignora que Dios creó el universo, que Dios es el dueño de todo esto. Y como dueño y Señor de todo, Dios es también el Dios de justicia, que va a hacer justicia. Y el día de Dios va a llegar. La Biblia habla en Apocalipsis de los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra por causa del pecado, de la maldad. ¿Por qué? Porque eso ha llegado a la presencia de Dios. El pecado llega a la presencia de Dios. Cuando Caín mató a su hermano, dice la Biblia que la sangre de Abel llegó a la presencia de Dios y clamó. Y esta sangre que se está derramando de gente inocente, de niños, de ancianos, de personas que están siendo masacradas, que están empujándolos a la miseria, a la hambruna, a irse de sus hogares, a perderlo todo. Todo esto está clamando a la presencia de Dios. Si clama en nuestro corazón y nos conmueve, ¿cuánto más clamará en el corazón de Dios? Y Dios está conmovido por esta situación y tiene que enviar su juicio. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios todavía no acaba esto de una vez? Bueno, Él es paciente. La Biblia dice en 2 de Pedro que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí es el punto importante. Cuando Dios mandó a Noé para que construyera el arca, Dios entonces le dio una oportunidad a la humanidad para que se arrepintiera, para que cambiara su actitud y se salvara. El arca estaba preparado también para la gente que quisieran servir a Dios. Y había un lugar para los animales, otro para los alimentos y había otro para los seres humanos. Y la Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia. Quiere decir que Noé estaba predicando. La gente quizá estaban pensando que Noé estaba loco, porque en ese tiempo no había llovido, sino que se levantaba un rocío que riegaba la tierra. No había llovido. Y Noé estaba hablando de que vendría un diluvio, que iba a llover. Hizo este gran barco en una montaña. Y la gente diría, está loco. Pero Noé fue un pregonero de justicia. Y le decía, viene el diluvio por causa del pecado. Pero ahí está esta arca que Dios me dijo que preparara para que ustedes entren en esa arca, para que se arrepientan. Y es lo mismo ahora mismo estamos haciendo lo mismo. Los predicadores que nos tildan muchas veces de locos, de fanáticos, porque estamos predicando lo mismo que predicó Noé. Estamos hablando de que el juicio de Dios va a venir por causa del pecado, pero hay una salvación. Ahora no hay una arca, porque ahora no viene un diluvio, porque Dios dijo que no iba a destruir más la tierra con diluvio, pero ahora viene algo peor. Ahora vienen los juicios del Apocalipsis. Estamos hablando de juicios terribles que van a venir sobre la humanidad. Y ahora, como no hay lugar seguro aquí en la tierra, el arca, podemos decirlo de esta forma, es Cristo. Cristo quiere salvarnos. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En los días de Noé había una puerta, en la puerta del arca, donde estaba abierta para que todo el que quisiera arrepentirse y buscar a Dios se salvara.
Y hoy hay una puerta, Jesucristo es la puerta. Y Él te está hablando, tú lo sabes, muchas veces te ha hablado de diferentes formas. Y Él te está mostrando esta situación que hay en el mundo para que tú recapacites todas las señales. Hemos estado hablando en esta sección de diferentes señales que se están cumpliendo. Tú mismo lo has visto, las guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencias, tantas cosas que están pasando y te estamos hablando, pregoneros de justicia como Noé, te estamos diciendo, hay una salvación, Dios te ama, quiere salvarte, no quiere que el juicio de Apocalipsis venga sobre tu vida. Antes de que los juicios caigan, Cristo va a venir a buscar a los que se arrepientan y vivan para Dios. ¿Cuál es la actitud tuya en este momento? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Te has afirmado en el Señor? Ese es el llamado de Dios. Como en los días de Noé sería en los días del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Y en los días de Noé la gente no quiso creer. Y Dios cerró la puerta. Dios le dio una oportunidad, pero llega un momento en que, dice la Biblia, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Así que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cerró la puerta, nadie pudo abrirla. Porque la Biblia dice que cuando el Señor abre, nadie cierra. Pero cuando Él cierra, nadie abre. Y a lo mejor cuando empezó a llover, los hombres fueron donde Noé para que abriera la puerta. Pero ya era tarde, porque Dios tiene un tiempo determinado. Y Dios está pesando el corazón de los seres humanos y llega un momento en que no contiende su espíritu para siempre con el hombre. Llega el momento donde Dios dice, basta ya. En este momento va a venir ese momento también, cuando un día de estos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Cristo va a venir a buscar su pueblo. Ese será el día en que Dios dirá, basta ya. En ese día desaparecerán los creyentes fieles a Dios. Y luego de eso vendrá los días de la gran tribulación. No esperes a que se cierre la puerta. Hoy también hay una puerta abierta y se va a cerrar. No esperes que ese momento llegue sin tú estar preparado, porque será trágicamente tarde. Y cuando quieras clamar ya no va a haber oportunidad. Por eso hoy es día de salvación. He aquí, hoy es tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios te ama. Él murió por tus pecados para que tú te salves. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay que tomar una decisión. Hay que pararse en nuestra vida ajetreada de tanto pecado, de tanto afán y volverse a Dios. Hay que decirle, Dios, perdona mis pecados, creo en Jesucristo y te recibo como Señor y Salvador, y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Este es el llamado de Dios de este tiempo. Es el mismo llamado. Jesús estaba predicando y predicaba lo mismo. Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Pablo, Pedro y los apóstoles, los profetas, predicaron el mismo mensaje. Así que arrepentíos y conviértase cada uno de su mal camino para que vengan tiempos de refrigerio, decía Pedro. Todos los siervos de Dios que realmente han predicado la palabra, ese es el mensaje. Y este es el mensaje de hoy en día. Tienes que arrepentirte, pedir perdón por tus pecados y volverte a Jesús. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en los días difíciles, estamos en días finales, así que hay que reconciliarse con Dios. La Biblia dice, reconciliaos hoy con Dios. Un día de esto pueden llover esas bombas atómicas que tanto teme la humanidad. Es probable que en un momento dado todo esto se convierta en un caos en este mundo. Pero Dios quiere librarnos de todo ese juicio. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice la Biblia. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso yo te invito para que tú reflexiones. Las señales nos gritan que el fin se acerca. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Es momento de buscar a Dios. Y si estás apartado de Dios, estuviste un día en el Evangelio, estás fuera del Señor, recuerda que el juicio vendrá para todo el que está apartado de Dios.
Y si estás apartado de Dios, no estás con el Espíritu Santo en tu vida, y entonces cuando suene la trompeta no vas a poder ser salvado. Este es el momento de reconciliarse, de afirmarse. Y si estás en la iglesia pero estás tibio, recuerda que el Señor dijo que a los tibios los vomitará por su boca. Y que habían 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes. Y eso es tipo de la iglesia. No todo el que está en la iglesia se va a ir cuando suene la trompeta. No es solamente ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, pero hay que vivir la vida que agrada a Dios para que podamos estar firmes. Y los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo los libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero va a sufrir esa gran prueba, pero solo los que están preparados, los que guarden la palabra del Señor, de su paciencia, Él prometió librarlos. Así que este mensaje es para ti personalmente, para que tú reflexiones y te vuelvas hoy al Señor. Dios ha inquietado mi vida para darte esta palabra. Y este es momento de Dios, ahora mismo, ahí donde estás, Dios te está mirando. Estás ahí viendo este mensaje, pero Dios está ahí también mirándote. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Lo vas a seguir rechazando? ¿Cuándo será ese día? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Solo Dios. Puede ser este mismo día, esta misma hora, cuando termine este mensaje, esta misma noche, de madrugada. ¿Y qué vas a hacer si suena la trompeta y se van los escogidos y tú te quedas? Solamente el caos estará reinando en la tierra. Pero hoy, ahora tienes la oportunidad. No desperdicies esa oportunidad. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Yo te invito para que reflexiones y ahora mismo puedas, ahí donde estás, ir a la presencia de Dios, orar y decir: perdona, Señor, mis pecados. Creo que Jesucristo es el Señor y me entrego a Él. Y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Espero que esta palabra puedas reflexionar en tu vida y que puedas buscar esa presencia de Dios. Recuerda, las señales están cumplidas. Cristo puede venir en cualquier momento, así que prepárate para el encuentro con tu Dios. Espero que esta palabra sea de reflexión y de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.